Bueno, siempre es un placer estar aquí. Emilio, muchas gracias por la invitación. Enrique Perret, los felicito por esta gran organización y este tipo de eventos que son sumamente necesarios para informar y para seguir generando narrativa, no solamente mexicana, sino norteamericana. En particular te quería decir, Emilio, que me da muchísimo gusto estar aquí, porque el primer evento público que yo tuve como subsecretario fue el North Capital Forum hace un año. Sí. Y fue la primera vez que salí, que había medios, y dije, a ver cómo nos va, ¿no? No nos vayan a agarrar con un infrastructure. Y dije, y no nos vayan a meter el pie con eso. Entonces me da muchísimo gusto estar, tengo buen recuerdo, son unas cosas que uno va guardando en la vida y es un buen recuerdo que yo guardo. ¿Dónde estamos en Washington? Por supuesto que es una gran experiencia estar trabajando en este momento en Washington. No nos dábamos cuenta hace 6 meses, pero yo creo que hoy lo tenemos muy claro. Lo que estamos viviendo es un cambio mundial, un cambio estructural a nivel global. Hace 6 meses pensábamos que simplemente era un movimiento arancelario que pudiera inclusive ser temporal, y hoy nos damos cuenta que es un cambio de paradigma a nivel mundial, que estamos hablando de otro modelo económico totalmente, y así como nos llegó el COVID, ¿se acuerdan cuando nos platicaban del COVID y no nos lo creíamos? ¿No? ¿Cómo se va a cerrar el mundo? Sí. No hay forma de que todos nos encerremos en nuestra casa. Bueno, después de 3 meses no la creímos, o después de más. Bueno, pues eso está sucediendo a nivel de política económica en nuestro mundo. Cuando nos dijeron que Trump quería mover muchas de las cadenas de suministro de la industria automotriz a los Estados Unidos, dijimos, bueno, pues es imposible, ¿cómo crees? No lo vamos a permitir, además, y estamos dando la lucha para que eso no suceda. Sí. Pero son de los objetivos del presidente Trump, junto con apoyar a varias de las industrias, por ejemplo, la siderúrgica, la de autopartes, la de vehículos pesados, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos en este cambio de paradigma? Muy metidos en el policy, sin lugar a dudas, pero muy metidos en el politics. Okay. Es muy importante la relación cercana, y yo creo que la estrategia que definió la presidenta Sheinbaum y también que instruyó el secretario Ebrard ha dado en el clavo en los resultados hasta hoy. Creo que México es uno de los países que tienen uno de los mejores tratos arancelarios preferenciales. Por supuesto, hay algunas industrias que nos duelen, que estamos particularmente atendiendo, automotriz sin lugar a dudas, acero y aluminio es otra, vehículos pesados es otra, pero en el agregado, el decir que el 85% de las exportaciones de México a los Estados Unidos hoy están pagando 0 arancel, yo creo que es un gran logro, y lo que viene en la perspectiva para México. El hecho de tener una gran barda respecto a todos los países del mundo y que la barda de México y de Canadá sea mucho menor, lo que perdemos con Estados Unidos creo que se va a sobrecompensar con lo que vamos a ganar en market share o en participación de mercado con el resto del mundo. Entonces creo que vienen cosas interesantes para nuestra economía. Cuéntame en eso, Luis Rosendo, el tema de las 232, porque efectivamente creo que cuando salió la primera orden ejecutiva, la del IEPA, si se acuerdan, de migración y fentanilo, se reconoció a los productos que se producen con origen USMCA, con TEMEC, y eso quedó fuera, pero ahorita estamos como en el momento de las 232. ¿Cómo sientes eso? Porque hablando de largo plazo, pues es difícil pensar que se pueda mantener una 232, 3, 4, 5 años, pero ¿cómo sientes el objetivo de utilizar las 232 para hacer política industrial de alguna manera? ¿Y cómo estás discutiendo con Estados Unidos, ojalá que un posible carve out, como le dicen, para productos que se hagan bajo las reglas del tratado? Mira, yo creo que las 232, la IEPA, recordemos que nosotros empezamos en la negociación comercial con la amenaza del presidente Trump de incrementar el 25% a todas las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Así empezamos, esa fue nuestra primera semana, nuestra novatada, una gran noticia. Bueno, hoy creo que a partir de las pláticas de los
múltiples viajes que se han hecho a Washington. México tiene hoy otra posición. El presidente, y eso hay que tenerlo muy claro, Emilio, el presidente Trump, hay algunas cosas que está negociando, pero tiene mucha claridad en lo que él quiere. Tiene una gran claridad en que quiere fortalecer la industria automotriz en los Estados Unidos. Eso no lo vamos a mover. Quien quiera decir, no, es que vamos a regresar a lo que teníamos hace 10 años, hace 15 años, no está leyendo bien la señal del presidente Trump. El presidente Trump llega con un gran compromiso con la industria siderúrgica de los Estados Unidos. Va a ser muy complicado poderlo mover de este 50% de arancel que tiene la industria siderúrgica. Y son temas que tiene muy grabados en su mente, y así llegue el secretario Lutnick o así llegue el embajador Greer con muy buenas ideas de ver cómo puede sumar con México y con Canadá, en donde le genere un win-win para el presidente va a decir, no, no me interesa. Yo estoy convencido de esto y esto. Ahora, independientemente si es a través de la YEPA, si es a través de la 232, o si se despliega esto a través de política pública del Congreso de los Estados Unidos, que ya lo están empezando a hacer, tenemos que entender el objetivo. Sí. Ese es. Y sobre ese objetivo que tiene el presidente Trump, trabajar mucho para lograr descuentos. Ok, ya te entendí que no vas a bajar el 25% en automotriz, Sí. pero considérame que tengo un gran contenido americano o norteamericano o estadounidense, para decirlo propiamente, en mis exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. No voy a ir contra tu 25%, porque entonces te tiro tu narrativa, pero sí ayúdame Que no con el tienen descuento. otros países, ¿no? Ese gran Cosa que no tienen otros países. A nosotros nos están descontando en promedio el 50% de la tarifa de 25%, es decir, estamos en 12.5, pero de todas maneras hay que decirlo, Emilio, que vamos a seguir dando la pelea, porque cuando tú consideras que nosotros tenemos 12.5, pero Japón, Corea y la Unión Europea, que son nuestros principales competidores, ya tienen el 15%, y si consideras que la estructura industrial de Japón y de Corea es mucho más competitiva que la propia de Estados Unidos y por ende la de México, y si consideras que cumplir con las reglas de origen, según un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, esté en un 2.5%, pues ¿cuál es nuestra ventaja? Sí. Entonces tenemos que seguir dando la pelea en las próximas semanas para lograr lo que parece imposible, que es bajar el 25 con nuestro contenido americano, o ampliar ventajas y no meter nada más el contenido americano, sino todo el contenido USMCA. Oye, Fernando, y le ves, decías tú ahorita, me gustó la frase que usaste de no es el policy, es el politics. Estamos muy metidos en eso. Y le ves en el politics, patas, déjame ser bastante ordinario con mi comentario, pero para mover esta agenda de considerarnos en una situación distinta que, como decías tú, Corea o Japón o el Reino Unido, aunque el Reino Unido juega un rol distinto con Estados Unidos que México y no es donde quizás estamos compitiendo desde el punto de vista industrial. ¿Los ves receptivos a esa discusión? Mira, los veo muy receptivos. Primero hay que decir que se ha avanzado en todo lo que se ha podido para el país. México no ha dejado de hacer su tarea de estar presentando propuestas que hemos elaborado con el sector privado. Todos los días estamos en contacto con la gente del acero, con la gente de la industria automotriz, con los vehículos pesados, etcétera, etcétera. Y México no ha dejado de poner propuestas. Te quiero decir que hay algunas propuestas que en algunos momentos parecían ya aceptadas y que cuando se mueven de escritorios, pues desgraciadamente no llegamos al resultado que planteábamos, pero no dejaremos de hacerlo, ¿no? En una de esas encontramos un buen momento y nos metemos por ahí, pero hay algunas señales muy buenas, Emilio, de lo que se ha venido logrando, y esa cercanía que ha logrado México con los Estados Unidos se ve, si tú quieres, en el margen. Pero si tú comparas lo que estamos exportando, que no cumple con las reglas de origen del tratado y que de acuerdo a las reglas del fentanilo y migración está pagando el 25%, que no se nos olvide que Canadá está pagando el 35%. ¿Por? Sí. Si estamos en el mismo acuerdo comercial. Sí. Si estamos en lo mismo, son tan importantes ellos como nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que ese ¿qué pasó?
está en la estrategia del politics, de cercanía y de colaboración que ha puesto en la mesa México. Aquí tenemos muchos amigos canadienses. Perdón, pero bueno, sí nos Perdónenme, no me dijo nada. no, creo que sí nos gusta a los mexicanos, que la presidenta muestra oficio, desde luego el secretario Ebrard también, pero sabemos que la presidenta es importante para esto con el presidente Trump. No sé cómo le fue al primer ministro de Canadá hoy en el Oval Office. Le fue muy bien. Bueno, esa es una buena. Se expresó maravillosamente de él el presidente Trump. Ok, entonces esa es una buena noticia también en esto que dices tú, que a lo mejor está en la periferia, pero esas formas son fondo también para llegar ahí, ¿no? Entonces. Por supuesto. Y lo de Canadá, no lo digo. No, yo sé. Sino son estrategias. Sí. Y a México le pudo haber funcionado o no su estrategia. Acuérdate que teníamos a todo el mundo que decía, ¿y por qué no retaliamos? ¿Por qué no? Oye, México tiene déficit con los Estados Unidos en acero y aluminio. ¿Cómo es posible que nos estén poniendo esto? ¿Vamos a retaliar? Era lo obvio. Y la estrategia se concentró en un tema más constructivo que disruptivo. Y nos salió, pudo habernos salido, pero le salió a la presidenta Sheinbaum, al secretario Ebrard, y yo creo que ahorita vamos muy bien en nuestra relación con Estados Unidos. Yo creo, y esto lo digo desde el punto de vista personal y las plantas que nosotros operamos, que el no haber tenido una retaliación es una buena decisión, porque hubiera sido dispararnos precisamente en el pie, porque efectivamente las plantas mexicanas, igual que las canadienses, tenemos un altísimo contenido de cosas hechas en Estados Unidos. Es este sistema de coproducción que también ustedes hablan mucho de esto, ¿no? Así es. Déjame otro punto que ha salido en las conversaciones durante los paneles y me interesa tu punto de vista se habla mucho de lo bilateral, ¿no? Las discusiones que ocurren en forma bilateral, Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá, como seguro hoy hubo discusiones bilaterales que estoy seguro que hablaron el presidente Trump y el primer ministro con respecto de temas de comercio. ¿Cuál es tu visión con respecto de qué ocurren y si esto implica o no que lo que debemos de esperar son bilaterales y no un acuerdo trilateral? Mira, primero diría que vale mucho la pena para el auditorio meternos a revisar la entrevista del embajador Krieger que dio la semana pasada en Nueva York. Es verdaderamente interesante. Es una conversación en donde el 90% del tiempo habla de China, del tema de China, y da algunos elementos verdaderamente interesantes que ahorita te comentaré. Pero sí, y habla precisamente de estos tratos comerciales. Ahora, no es nada nuevo. Ahorita como estamos muy sensibles, pues cualquier información dicen, ¿qué va a pasar con nuestro tratado de libre comercio? Pero la verdad es que desde hace 30 años, los temas en nuestro acuerdo de libre comercio entre los tres países se han dado en muchas ocasiones de manera bilateral. Y luego se acuerdan, los tres países llegan a un consenso en los temas. Pero hay temas que, por ejemplo, aguacate, con todo gusto invitamos a los canadienses, pero pues no les interesa mucho hablar de aguacate. Tomate sí, fíjate, curiosamente ellos tienen una oferta y exportaciones importantes de tomate a los Estados Unidos, pero por ejemplo madera, pues es mucho más sensible el tema de madera para Canadá que para nosotros, y a eso se refería el embajador Greer. Yo tengo confianza que el tratado va a seguir existiendo entre los tres países, y de eso estamos platicando en las mesas de negociación. Muy bien, muchas gracias. Creo que yo diría que en general creo que aquí durante estos 2 días y medio también nos sentimos así, quizás no todos, y parte de lo que estamos tratando de hacer precisamente en el North Capital Forum, ha insistido mucho Enrique en su estrategia de contenido, de que también cada vez más hablemos con personas que piensan distinto que nosotros. Y yo creo que eso, a tu primer punto, Luis Rosendo, tenemos que entender que lo que viene para adelante no es igual que lo que estaba atrás. Es decir, no podemos trabajar en la restauración del acuerdo anterior, tenemos que trabajar en la construcción del nuevo acuerdo. Y eso ya lo hicimos. La verdad es que uno de los países que hizo mejor su tarea en los últimos 30 años fue México. Que no nos quiten nuestra estrellita de la frente.
porque México hizo la tarea. Se trata de libre comercio, venga, nos volvimos una potencia exportadora, hoy somos la octava, novena potencia exportadora a nivel global, se dice fácil. Somos uno de los países que más recibe inversión extranjera. ¿Se acuerdan cuando nos decían nacionalistas trasnochados, no? Y no recibíamos inversión extranjera. Bueno, somos uno de los países más abiertos en el mundo a la inversión extranjera. México hizo su tarea y estoy seguro que la va a tener que volver a hacer y la haremos muy bien en este cambio y reestructura industrial que vamos a vivir. Muy importante entender que si bien estamos sufriendo en autos y en siderurgia, entre otras industrias, también hay industrias que se están viendo beneficiadas desde hoy por el cambio estructural que estamos viviendo. Entonces, tenemos que seguir dando la batalla con estas industrias que nos preocupan, pero también empezar a perfilar y ser proactivos en lo que tenemos ventajas de exportar a los Estados Unidos sin arancel en comparación con el resto del mundo que está exportando con 15 o 20% de arancel. Sí. 15, Japón, Corea, por ejemplo, que son grandes competidores en Estados Unidos, ya no se diga China, pagan 15% por un tornillo, por algo de agricultura o por lo que tú me digas. Nosotros pagamos 0 en 85% de nuestras exportaciones. Y eso dejará a México mejor posicionado. Y si vemos lo que le perdemos con los nuevos aranceles versus México y lo que ganamos con respecto al resto del mundo, es muy probable que quedemos mucho mejor en términos absolutos. Sí, Luis de la Calle habla mucho y lo hemos hablado los tres del valor relativo del tratado, ¿no? Antes el valor relativo del tratado era de 0 a 3,5%, ¿no? Y yo creo que independientemente de la coyuntura vamos a quedar con un valor relativo del tratado mucho más alto. Creo que el reto es aguantar la incertidumbre de este momento y ahorita me gustaría preguntarte de eso. Pero antes, para cerrar el tema del tratado y negociaciones, está la famosa lista que nosotros decimos que son de los 54. Yo digo que son 54 puntos. No sé por qué digo que son 54. Es chisme más que fact. Ya te lo filtraron. Ya te lo filtraron. De tener muchas relaciones allá en economía. No tantas, pero sí tenemos buenos amigos. No. La lista de los irritantes. Yo digo que esa lista tiene cosas que me parece que con buena voluntad y oficio político podemos resolver, otras que son más complejas, particularmente quizá algunos temas de energía. Pero, ¿cómo están ustedes? Ahí está Luis de la Calle, ya lo estoy viendo. Mira, para que veas que te di el crédito del valor relativo del tratado, y no me estoy quedando con tus ideas, pero el tema de cómo resolver estos irritantes, algunos que son complejos por muchas cosas que han venido pasando en México, y digo el tema eléctrico, porque ha sido uno de los grandes temas de discusión, uno de los grandes temas también que ha tenido el gobierno con la iniciativa privada. ¿Cómo manejar esta lista de los X puntos? Mira, platicártelo en dos planos. Tenemos nosotros que nos dedicamos a leer y a leer el periódico diariamente y estar pendientes de las entrevistas del gobierno norteamericano, entre otros, entender bien la narrativa política. Ese es un plano de entendimiento. Cuando el embajador Greer o el presidente Trump dice México no ha hecho su tarea, hay que entender muy bien a quién le está hablando, por qué lo está haciendo, etcétera, etcétera. Esa es una narrativa que no nos podemos quitar de encima. Pero yo lo que te quisiera decir es que en una de las relaciones más complejas de comercio a nivel global, como es la de Estados Unidos con México, muchos países quisieran tener la relación del tamaño que nosotros tenemos con el principal mercado del mundo. Pues obviamente hay muchas tensiones. No es que México no haya cumplido. Hay cosas que mejorar, como en cualquier relación humana o como en cualquier negocio. Entonces, el hecho de que ellos nos manden estos puntos, pues hay que atenderlos. México no estará en falta, estoy seguro que nosotros cumpliremos con todo lo nuestro. Y hay que decir algo que tampoco hemos querido decir mucho, pero México también mandó a los Estados Unidos sus concerns, sus preocupaciones,
Quizás no son del mismo número, pero también hay que decir que hay varias preocupaciones del gobierno mexicano que también se están atendiendo en estas discusiones. Hoy tuvimos reunión a las 8 de la mañana con el USTR, mañana tenemos otra reunión, prácticamente diario tenemos entre 2 a 3 horas de trabajo por Zoom con los Estados Unidos. Y la verdad es que hay un muy buen ánimo de colaboración y creo que en la fecha límite, que es a finales de octubre, tendremos tanto ellos como nosotros bien hecha la tarea. Sí, de acuerdo. Digo, nosotros en la parte privada y que nos toca ir a Washington con el CCE, con AmCham, por ahí anda Carlos y Pedro. También una cosa que les decimos nosotros, es difícil que atendamos tu lista de incumplimientos cuando tú estás en incumplimiento hoy poniéndome una 232, ¿no? Entonces, creo que desde la parte privada sí nos gustaría, entre otras cosas, que pudiéramos ir avanzando a, bueno, vamos a poner una mesa más institucional de negociación. Yo sé que va a requerir de mucho oficio político poder hacerlo, porque estar negociando un tratado y reglas de origen cuando tienes una 232 o muchas 232 sobre la mesa, pues la verdad la tarea está compleja. ¿Qué nos dirías para cerrar? Pues mira, yo me quedaría con dos reflexiones. México tendrá que estar muy atento a cómo los Estados Unidos cierran su agreement, su deal, su negociación con los chinos. Como bien decía el embajador Greer la semana pasada, y le dedicó el 90% del tiempo, de ahí se va a desprender el resto de los acuerdos con el resto del mundo. La semana pasada hablaba el embajador Greer de una teoría que ya había desarrollado Lighthizer en su libro de No Trade is Free, sí, en donde habla de una teoría de los anillos, y la vuelve a decir Greer la semana pasada, y dice, en el anillo más distante va a ser China, en términos de aranceles, quien tendrá los aranceles más altos. No sabemos cuál va a ser la negociación, pero estamos hablando de términos relativos. correcto. El arancel más alto lo tendrá China. Luego habla de los países del sureste asiático, que son muy competitivos también, como Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, etcétera, etcétera, que hay quien dice que son inclusive proxies de China, sería debatible. Después habla el embajador Greer de Europa, Corea y Japón, que son líderes estratégicos de los Estados Unidos, y deja en el último círculo algo que él llama el hemisferio occidental, pero que perfectamente describe como aquellos ganadores de esta reestructura del comercio a nivel mundial. Entonces, si nosotros estamos conscientes de ello, pues tenemos que trabajar doble. Por un lado, ver cómo disminuimos las afectaciones en nuestras industrias estratégicas, ya las dije, pero ser muy proactivos, Emilio. Y ustedes que están en el día a día en el mercado, tenemos que ver dónde México hoy está ganando en términos de aranceles, con una gran ventaja, que lo estamos empezando a ver. México tiene que caminar junto a sus socios comerciales, y esa es la instrucción que tenemos de la presidenta Sheinbaum, y por eso mandamos un paquete arancelario recientemente en 1,463 fracciones que buscan proteger a nuestro mercado, a nuestras industrias estratégicas, pero además incentivar a estas nuevas ideas que digan, oye, nunca se me hubiera ocurrido, me voy a ir lejos, no sé si podamos, pero nunca se me hubiera ocurrido hacer teléfonos celulares en México. No hay manera. Me ganan 10-1 los asiáticos, por no decir países. Pero si nosotros vamos a subir el arancel y protegemos a nuestra industria estratégica, no solamente de México, sino de Estados Unidos y Canadá, y trabajamos en bloque, hay más elevadas probabilidades de que nosotros estemos produciendo aquí, no todos los semiconductores que queramos, pero sí algunos, que podamos estar haciendo electrónicos que nunca nos imaginamos, y móviles, teléfonos celulares. Entonces, estas son de las nuevas oportunidades que se están gestando y que los empresarios de México tienen que empezar a leer, porque se va a dar. Muy bien. Te hago nos vamos a robar un minuto más nomás, porque si no me van a regañar allá abajo que no te hago la pregunta, pero
en esta estrategia, en este deal de China de Estados Unidos con China, ¿puede llegar a afectar eso las 1,400 fracciones en un sentido o en otro de lo que ya tenemos hoy? Particularmente diría yo no en los productos finales, porque me parece que hay muy buenas decisiones ahí para este momento, pero quizá en algunos de los insumos que todavía no tenemos en la región, y pensar un poco como este deal de Pfizer de transiciones de ciertos tiempos en lo que desarrollamos esa proveeduría ahí, porque una de las cosas que nos preocupa es que algunos de esos insumos no tenemos la proveeduría, no es que la queramos o no, o el costo, pero esos tiempos de transición, ves espacio para poder, sé que le toca a nuestro proveedor legislativo ahora, pero ves espacio por ahí. Es una extraordinaria pregunta, mi querido Emilio. Vente a trabajar a la Secretaría de Economía, por favor, te invitamos. La política arancelaria de un país es como la política monetaria, es como la política fiscal, es como la política de gasto. No son políticas que estén grabadas en piedra, sino que se van moviendo. Por ejemplo, la política monetaria, si tú quieres controlar la inflación porque creció mucho, utilizas la política monetaria en un sentido o en otro. Es lo mismo con la política arancelaria. Entonces es extraordinaria tu pregunta, porque nosotros no vemos en el corto plazo, además hoy por hoy está en manos del Congreso la discusión, nosotros ya enviamos una propuesta, pero si en algún momento hubiera algo extraordinario que tuviera que pasar en la relación con Estados Unidos y China, pues la política arancelaria se tiene que adecuar necesariamente a ello. Entonces, si bien no lo veo en la realidad, la política arancelaria no está grabada en piedra y tiene que responder a lo que vamos encontrando en el camino para generar los incentivos que se requieren y para proteger por encima de todo nuestros empleos y a la industria nacional. Muchas gracias, Luis Rosendo. Yo diría para las empresas, que además nos ha tocado vivirlo, yo creo que un par de mensajes es: primero, hay que tener muy buena información de lo que te está pasando. Segundo, hay que participar y compartir, y me parece que esa es una de las cosas más importantes, es cómo le compartimos esta información a las diferentes autoridades de México. Me parece que es súper, súper importante. Pero tercero, nos tiene que caer el 20 que el momento de comercio es nuevo, es distinto, pero yo creo que también lleno de muchas oportunidades. Muchas gracias por compartirnos detalles, tu punto de vista. Creo que está lleno casi en el último momento del día. Eso quiere decir que te querían escuchar. Gracias por estar aquí. Se quedaron con las ganas de escucharnos en inglés, pero se salvaron, porque Emilio habla peor que yo. Gracias por todo.